Muy bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, les pido, para la lectura de la palabra del Señor. Y allí en Salmo 51, son 19 versículos, vamos a leerlo en su integridad. Y me gustaría alternar lectura con ustedes. Sé que puedan tener diferentes versiones de la escritura, pero tratemos de ir juntos leyendo el Salmo 51. Yo empiezo con el primero y ustedes juntos el siguiente, y así sucesivamente alternamos. La palabra del Señor dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, que espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta allí leemos. Tomen asiento, por favor. Quisiera comenzar llevando nuestros pensamientos a poder meditar y pensar: ¿has perdido algo que ha sido de mucho valor en tu vida? A veces nos han salido malos los negocios y hemos perdido dinero, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado eso, no? Yo tengo unas cuantas historias de esa índole, donde lamentablemente ha sido así. Hemos perdido a veces cosas importantes para nosotros, ¿no? Hemos perdido a veces seres queridos, que algunos están con el Señor, han partido delante de nosotros, otros no así. Y nos duele. ¿Qué cosas podrías tú pensar en este momento si reflexionas que has perdido en tu vida y que han sido realmente algo significativo, algo que te ofuscó porque lo perdiste, algo que no lo encontraste o algo que simplemente ya no lo puedes recobrar? Hay cosas que nosotros podemos pensar en nuestra vida y que vamos a tratar imperiosamente de recobrar o de obtener que hemos perdido. Algunas cosas, como digo, son irrecobrables, pero quisiera compartir con ustedes en este Salmo 51, ¿qué sucede cuando nosotros perdemos lo más significativo, lo más importante? Y no es dinero, no es un bien material, ni siquiera con el dolor más profundo, no es un ser querido. O cualquier otra cosa que tú hayas pensado cuando estábamos meditando en este sentido. Y lo más preciado, lo que tiene mayor valor en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Y quisiera compartir este salmo contigo hoy día, con esos pensamientos,
Y he titulado el mensaje de hoy, Recobrando lo más apreciado, lo de mayor valor. No hay valor que tú puedas ponerle a cualquier cosa en este mundo, cualquiera que sea que hayas perdido, que pueda aún compararse con la intimidad con Dios. Y no estamos hablando, no me malinterpreten, no estamos hablando de que perdemos la salvación, yo no estoy hablando de eso. La Escritura es clara en cuanto a la seguridad de salvación que tenemos una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Él es el que preserva, Él es el que nos ha dado la seguridad de esa salvación. Pero sí, por cierto, nosotros a veces no entendemos o no valoramos de la forma correcta lo que es la intimidad con Dios, tu comunión con el Señor. Que el pecado muchas veces empaña, oscurece o nos separa de esa intimidad con el Señor. Y cualquier cosa que nosotros ponemos delante de eso, cualquier cosa que nosotros ponemos delante de Dios, obviamente es pecado. Y vamos a estudiar este pasaje, como digo, este Salmo 51, con eso en mente, recobrando lo más apreciado. Y espero que entendamos nosotros, no solo intelectualmente, pero entendamos nosotros el valor que tiene esa intimidad con el Señor. Esa intimidad que solo la tenemos cuando en secreto en nuestras casas o en el lugar donde estés, clamas a Dios en oración, buscas a Dios en su palabra, oras al Señor y derramas tu corazón delante de Él. Esa intimidad que da en la obra del Espíritu en nuestra vida, la obra de la palabra de Dios en nosotros, esa intimidad que da la oración y esa relación personal muy estrecha y muy íntima con Dios, no hay nada que se le pueda comparar. Lamentablemente muchas veces ponemos cosas por delante, valoramos otras cosas. Es interesante, o mejor dicho, doloroso, que nosotros podemos estar desesperados porque hemos perdido algo o a alguien, pero no lo estamos de la misma intensidad cuando perdemos nuestra relación más importante, que es la intimidad con el Señor. Y vamos a mirar en este Salmo 51, ustedes conocen lo que sucedió aquí, lo vamos a recordar en un momento más. Pero en esta iniciativa de recobrar lo más apreciado, David escribe por inspiración divina este pasaje, este capítulo en Salmos, y de la forma que lo vamos a mirar va a ser de esta manera. Y vamos a mirarlo indagando aquí 4 pasos imperiosamente necesarios, diría yo, 4 pasos imperiosamente necesarios para recobrar mi intimidad con Dios, para recobrar eso tan apreciado, tan valorado, que no tiene realmente precio, que es la comunión con el Señor. Estos 4 pasos son los siguientes y después vamos a examinarlos a cada uno en particular. El primer paso que debo dar, imperiosamente necesario en mi vida, es el clamor por la misericordia de Dios cuando me he separado de esta intimidad. El clamor por la misericordia de Dios. En segundo lugar, la confesión genuina de mi pecado. Eso está en los versículos 3 al 5. El clamor por misericordia está en los versículos 1 y 2. En tercer lugar, este tercer paso realmente necesario es también la comunión restaurada, versículos 6 al 12, la comunión restaurada, versículos 6 al 12. Y por último, el número 4, el cuarto paso, la continuidad al servicio. La continuidad al servicio. Todos estos pasos son recobrados una vez que venimos delante del Señor, por supuesto, clamando a Él y clamando por su misericordia. Dicho sea paso también, cuando miramos este salmo y miramos estos pasos que David nos enseña, entendemos que estos son pasos progresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo, cuando hemos pecado contra Dios y nos hemos alejado del Señor y hemos perdido esa comunión que debemos de tener con Él, perdemos continuidad en el servicio. Si estamos parados delante de un púlpito o haciendo cualquier otro servicio y no estamos en comunión con Dios,
en lo que respecta a nosotros mismos no vale de nada. El mismo David lo expresa en cuanto a los sacrificios. Así que es necesario seguir en el orden aquí establecido, estos 4 pasos imperiosamente necesarios. Y miramos ahora el número 1, clamor por la misericordia de Dios, versículos 1 y 2. Y quiero decirles esto, hermanos, no es necesario llegar a donde David llegó, a las profundidades de su pecado, para buscar al Señor en intimidad por su misericordia y clamar a Él por el perdón. ¿Me entienden lo que digo? Tendemos como seres humanos, tendemos en nuestra carne a alejarnos a ese terreno, tendemos en nuestra carne de postergar lo impostergable. Y es ese clamor de arrepentimiento y de misericordia por el Señor. Miremos aquí en los primeros 2 versículos, clamor por la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y quisiera que recordemos la condición espiritual de David en este momento cuando escribe el Salmo 51. ¿Qué había pasado con David? Bueno, en primer lugar, él obviamente había pecado gravemente contra Dios. Si recordamos en 2 Samuel capítulo 11, el pecado con Betsabé, él ha pecado contra el Señor. En primer lugar, si ustedes hacen memoria de esa historia, se expuso estando en el lugar incorrecto cuando los reyes salían a la guerra. Él decide quedarse allí en Jerusalén, él decide quedarse y tener un tiempo de ocio. No está mal descansar, no está mal tener un tiempo de ocio, pero se quedó marcado allí por las Escrituras, se quedó en el lugar donde no debía estar. Cometió adulterio con Betsabé. Trató de cubrirlo, mandó a matar a Urías. Todo esto ha acontecido en un breve tiempo cuando él decide pecar contra el Señor. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que un hombre que justamente como se nos recordaba esta mañana, conforme al corazón de Dios que Matías mencionaba, un hombre conforme al corazón de Dios puede llegar tan oscuramente y tan profundamente en su pecado? Pero antes de juzgar a David esta mañana, que no es nuestra intención, debemos de pensar en nuestros propios corazones y en nuestra propia vida, cuántas veces nosotros nos hemos permitido, entre comillas, el abandonar nuestra vida espiritual y nuestra intimidad con el Señor. El pecado nos ha sucumbido a una oscuridad donde la luz ya no refleja la luz de la palabra y la obra del Espíritu en nosotros. Podríamos decir que también que cuando él escribe este Salmo 51 se piensa que ha pasado ya casi un año que él ha estado apartado de Dios. Casi un año. Cuando él comete todas estas cosas, cuando él comete ese adulterio, cuando trató de encubrirlo, cuando mató a Urías y luego obviamente Betsabé está embarazada, los 9 meses de gestación más el nacimiento de su bebé, de su hijo. Casi un año ha pasado apartado de Dios, rebelde, obstinado, con un corazón que podríamos decir o titularlo calloso. Calloso. Ustedes entienden cuando digo calloso, ¿verdad? Los callos en la mano de una persona que trabaja ya sea en el jardín mucho tiempo. Yo trato de que mis hijos tengan buenos callos barriendo en casa. Eso es bueno, ¿no? O el constructor que saca callos en sus manos. El que toca la guitarra saca callos también en sus yebas. ¿Qué sucede en los callos? Se pierde sensibilidad, ¿cierto? Se pierde sensibilidad. Y David ha dejado todo este tiempo allí en una actitud obstinada, en un corazón rebelde, y su corazón ahora se ha vuelto calloso por un año.
ha estado apartado de la comunión con Dios. Su bebé ahora con Betsabé ha muerto a causa de su pecado. Ha tenido el encuentro con el profeta de Dios. Dios en su misericordia, dicho sea de paso, Dios en su misericordia manda a su mensajero, a el profeta Natán, para hablar de aquella historia, ¿se acuerdan? Del hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico con muchas ovejas y el hombre pobre con una sola que cuidaba y amaba. Y vino un visitante a visitar al hombre rico y él decidió, no voy a matar a mis ovejas, voy a matar la oveja de este pobre hombre. Y David se enfureció, tan cerrado estaba su corazón. David enfureció por lo que esta historia que Natán le estaba contando, sin darse cuenta que Natán estaba hablando de su propia vida y de su relación y de su estado espiritual. Si ustedes conocen el resto de la historia. Y por supuesto que cuando estamos en esta condición o cuando hemos pecado contra Dios, tenemos que venir con la misma intensidad, clamando a Dios por la misericordia. Y esto es lo que está haciendo aquí David. Ten piedad de mí, oh Dios. David entiende que por sus actos, por su forma de accionar, por su forma de tratar de ocultar de su pecado, por todo lo que ha hecho, por el homicidio que ha hecho, por las cosas que han sucedido, no es merecedor de la misericordia de Dios. Pero debemos recordar que tampoco somos nosotros merecedores de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Es inmerecible su gracia y misericordia. Y por eso nos animamos y por eso nos desafiamos, y la palabra lo hace a nosotros mismos. No estamos viendo simplemente una historia de un hombre muy poderoso, y un hombre influenciado por el pecado, sino que estamos mirando también a nuestras propias vidas. La condición espiritual de David. Un corazón que finalmente es quebrantado delante de Dios. Su clamor allí es por su única salida. Nosotros a veces intentamos ir por acá, por allá, resolver nuestros problemas de una u otra manera, rodearlo de alguna forma y tratar de llegar, impresionar de algún modo a Dios, pero Dios no quiere nuestras impresiones, Dios no quiere nuestros rodear de una forma o de otra. Dios quiere que vayamos directamente a Él con un corazón arrepentido, con un corazón allí dispuesto a clamar por nuestra única salida. Gloria al Señor, queridos hermanos, ¿no? Amén. Gloria a Dios que Él es misericordioso. Gloria a Dios que Él es paciente con nuestra vida y nos da a nosotros las oportunidades que necesitamos diariamente. Y allí estuvo David dispuesto a clamar por esa gran misericordia de Dios. Su pedido, ¿cuál fue? La piedad de Dios. La piedad, que significa el conceder un favor mediante petición. Significa apiadarse o compadecerse de alguien. Eso es lo que estaba clamando David allí por la piedad de Dios. Ese clamor por la piedad de Dios estaba basada en la misericordia de Dios. No solo en que Dios es un Dios de piedad, pero también que es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Y ustedes recuerdan que una de las definiciones que podemos nosotros pensar de misericordia es la siguiente: Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. Es la bondad de Dios, es la clemencia de Dios, es el perdón de Dios que buscamos, pero no es algo que merecemos. No vamos a engrupir a Dios por nuestras acciones o por aún nuestras preciosas y muy buenas palabras que podamos expresar. Dios quiere un corazón contrito, un corazón con una intimidad con Él, un corazón quebrantado. Eso pide el Señor. Y su pedido entonces está en directo a la piedad de Dios y basado en la misericordia de Dios. En tercer lugar, en versículo 2, habla de su necesidad.
Y lo expresa de esta manera: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo soy aquel hombre que tomó la oveja. Yo soy aquel hombre que sacrificó lo más preciado. Y he caído en suciedad, y por eso necesito que tú, Señor, me laves. Necesito ser limpio de mi maldad, limpio de mi pecado. Su necesidad por la santidad de Dios. Y hermanos, nosotros hoy en día, y cada día, y a lo largo de la historia, esto no ha cambiado, y en los años que el Señor nos permita vivir tampoco, y estamos siempre necesitados de caminar en santidad. Hemos sido llamados a ser santos como Él es santo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué significa esto? Y a veces tratamos de adornarlo, tratamos de cambiarlo, o de alguna manera decir, bueno, pero nosotros no estamos en los tiempos bíblicos, y bueno, Dios tal vez sabrá perdonarme, y sabrá mis errores y mis debilidades, y por cierto que las sabe. Pero nada de eso nos excusa delante de Dios a buscar su santidad en nosotros. Estás en lo correcto si te parece que el ser santo como Dios pide es algo que te parece a ti inalcanzable. Estás en lo correcto. Porque si no es por la dependencia del Señor, si no es por su gracia en tu vida, si no es nosotros aferrándonos a todo lo que tenemos y en todas maneras a Dios, no podremos hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Él había caído en una caída estrepitosa, podríamos decirlo, en su vida espiritual, en una espiral descendiente y destructivo. ¿Lo vemos? De la misma manera nosotros cuando pecamos contra el Señor y nuestro corazón se endurece. Podremos preguntarnos en esta hora en qué condición espiritual hemos venido hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo estuvimos buscando la intimidad de Dios? Puedo preguntarte, no quiero que me contestes, pero solo piensa, ¿cuándo fue la última vez que abriste las Escrituras, no solo para calmar la conciencia que estabas haciendo algo, pero abriste las Escrituras porque buscaste a Dios en ella? Abriste la palabra de Dios deseoso de encontrar los tesoros que Él tiene para ti. Te inclinaste en tu rostro y en tu corazón delante del Señor, clamando por su gracia y misericordia. Buscaste la intimidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que viniste así, de esa manera, entendiendo tu condición y buscando al Dios de misericordia? A veces pretendemos vivir la vida cristiana de domingo a domingo, el cristiano del domingo, ¿no? De domingo a domingo, vamos a la iglesia el domingo y nos recargamos un poco las baterías y las pilas, nos ponemos bajo la luz, ¿no? Y cargamos nuestras baterías, en la luz de la palabra, digo, y bueno, y eso nos debe durar hasta el próximo domingo. Qué error, ¿no? ¡Qué error! Tú y yo debemos de buscar al Señor y confesar nuestros pecados y clamar a Él por su gracia y misericordia en nuestras vidas cada día, manteniendo nuestras cuentas claras y cortas delante de Dios, sabiendo que Él quiere escuchar de nosotros esa confesión y ese buscar de la intimidad con Él. Así que el primer paso imperiosamente necesario en nuestra vida para recobrar lo más preciado que tenemos nosotros es el clamor a la misericordia, pero en segundo lugar es la confesión genuina de mi pecado. Y noten sino versículos 3 al 5 de aquí el Salmo 51, versículos 3 al 5, porque yo reconozco mis rebeliones. Y noten ciertos verbos importantes en el contexto de lo que dice David aquí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y saltamos al 5 y vamos a tratar luego
el versículo 4, pero he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David con todo esto? No es la culpa de Betsabé, no es la culpa de alguien más, no es la culpa de otras personas, no fue porque esta mujer estaba en este lugar y yo estaba ahí mirando y deseando carnalmente. No, la culpa es mía, es mi responsabilidad. Y David dice, he pecado y solamente he pecado contra ti, Señor. Reconozco lo que he hecho. Así que podríamos decir en este paso de la confesión genuina, ha habido y está habiendo allí una mirada introspectiva, sincera. David confiesa la realidad de su vida y de su estado. Su confesión es honesta de la terrible decisión que ha tomado. Y vemos estas expresiones allí. Yo reconozco mi pecado, he pecado, he hecho esta maldad delante de tus ojos. Su pecado no solo ha sido primeramente y más importante una decisión propia, pero también, como reconoce en versículo 5, una formación innata allí en la concepción. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto es importante. Primero reconoce en sí mismo lo que ha hecho. No busquemos excusas, hermano. Nos encanta buscar excusas. Nos encanta echarle la culpa a alguien más. En una de las materias que estoy enseñando este semestre estamos estudiando fundamentos bíblicos, Génesis del 1 al 11. Y la respuesta, viene a mi mente la respuesta en capítulo 3, después de haber pecado, el pecado original de Adán y Eva. Cuando el Señor les habló allí y cuestionó sus vidas. ¿Se acuerdan? Y Adán dice, fue la mujer que vos me diste. Ella tiene la culpa. Y cuando el Señor confrontó a Eva, ella dijo, fue la serpiente que me tentó. La culpa siempre es ajena, ¿no? No la queremos. No la queremos reconocer, no la queremos admitir. Y un verdadero corazón que está buscando una confesión genuina no busca por excusas, no traspasa la culpabilidad a otra persona o a alguien más. Y por supuesto, aquí versículo 5 también admite que él no se ha convertido a un pecador. ¿Entiendes la diferencia? Él nació pecador. Él nació pecador. Y esto es muy importante en los días en que vivimos, ¿no? Porque oímos en este mundo las excusas por las acciones de los hombres. ¿Y qué se dice? Bueno, pero lo que pasa es que es la forma que lo criaron. Pero lo que pasa es que es el ambiente donde se formó, y claro, viene toda una familia así, entonces claro, él también se convirtió en ladrón, en esto, en lo otro, en lo que fue, drogadicto. Y la sociedad busca que, bueno, esta persona hay que rehabilitarla, y es cierto, hay que rehabilitarla. Pero vos y yo sabemos que la más importante rehabilitación que él necesita es a Cristo. Si deja la droga o deja de robar y no tiene a Cristo, ¿qué ha ganado? Nada, verdaderamente. Y David entiende que él no se convirtió en un pecador, él nació pecador. Y si el hombre de hoy no reconoce que ha nacido pecador, entonces, ¿para qué necesita un Salvador? Entonces, si yo hago las obras suficientes, si me porto de la mejor manera, entonces, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Entienden el proceso del pensamiento?
No, necesitamos un Salvador desde el día que nacemos y de que llegamos a la convicción que somos pecadores. Necesitamos un Salvador porque hemos nacido de esta manera. Cuando tú compartes el Evangelio con otros, es importante que entiendan eso. No hay manera, no hay forma que podamos nosotros, por nuestros propios méritos o nuestras propias fuerzas, cambiar lo que es verdaderamente nuestra identidad. Y David hace una mirada introspectiva, sincera, confesando lo que realmente está en su corazón, confesando un corazón que ha pasado tiempo en el pecado. No solo hace eso en este paso de confesión genuina, pero noten en el versículo 4 que él también hace un reconocimiento de la inocencia de Dios. Hace un reconocimiento de la inocencia de Dios. Noten versículo 4. Para leer el contexto leo versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora noten lo que dice después. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, esto que me está pasando no es tu culpa. Que se me ha muerto mi hijo no es tu culpa. Que yo he pecado y me he desviado de ti no es tu culpa. Y él hace un reconocimiento público de la inocencia de Dios, que nadie se le vaya a ocurrir, pobrecito David, ¿no? No, algo tiene que haber, algo mal tiene que haber, podría haber sido el pensamiento de aquellos que lo rodeaban. Si se acuerdan de la instancia mismo, cuando su hijo, su bebé está enfermo, y él sabe que es para muerte, él ayuna y clama a Dios, ¿se acuerdan? Y no quiere comer y los consejeros le tratan de ayudar, de que sí, que debe de alimentarse, que debe de cambiar esa postura, y él no, él ayuna. Pero en el momento que el hijo parte, se lava, se limpia, pide de comer, deja de ayunar. Y la gente dice, ¿qué le pasó? Ahora que ha fallecido, cuando tiene que hacer esto. Pero en su anuncio, en su proclamación de la verdad, y en su esperanza, porque ustedes recuerdan, él ya se fue, hablando del hijo, parafraseando, él ya se fue y está en la presencia de Dios. Si algún día yo lo encontraré. Amén. Pero Dios no tiene nada que ver con esto. Él es un Dios justo y verdadero. Vivimos en un mundo donde Dios se lleva la culpa de todo, ¿no? Ahora es la guerra en Israel, con Hamas y la Franja de Gaza, o con el Líbano, o con Siria. Y los muertos que hay allí, inocentes, y los hay. Y los hay. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? Y el mundo se cuestiona y cuestiona a eso mismo, cuestiona a Dios. El mundano cuestiona a Dios porque realmente no sabe. Y muchos dicen, si existiera Dios, ¿no? Lo has escuchado. Pero lo más triste es cuando nosotros cuestionamos a Dios. Del mundano tal vez lo puedas esperar porque no conoce nada mejor. No tiene a Cristo y no tiene una luz espiritual en su corazón, en su vida. Pero de nosotros cuando cuestionamos a Dios. Y David lo que quiere hacer aquí es dejar en claro que Dios y la inocencia de Dios y la pureza de Dios y la santidad de Dios y el juicio de Dios y sus decisiones y su forma de tomar las cosas no tiene nada que ver en cuanto a lo que David ha hecho. Él hace este reconocimiento de la inocencia de Dios. En tercer lugar, no solo vemos la necesidad de clamar por la misericordia de Dios, no solo la necesidad de una confesión genuina de mi pecado,
Pero también en tercer lugar, la comunión. Luego que esto sucede, la comunión es restaurada. La comunión es restaurada. Y por eso cuando al principio mirábamos este pasaje, hablábamos de estos pasos, es necesario para nosotros entender que son progresivos. Yo no puedo esperar los resultados que al final vienen en el cuarto paso o en el tercer paso si no he hecho el segundo y el primero. Y a veces nosotros queremos el producto, queremos el resultado de lo que sabemos que es estar en comunión con Dios, de sus bendiciones, de lo que el Señor nos da, de la prosperidad que nos da en el ministerio o en la obra, en la iglesia o en nuestra vida. Pero no queremos ir a través del proceso de confesar, de arrepentirnos, de clamar a Dios por su misericordia, de arreglar nuestras cuentas con Él. Sin eso no hay esperanza. Y la comunión es restaurada una vez que Él toma los primeros dos pasos. Ahora la comunión es restaurada. Y en los versículos 6 al 12 encontramos allí: aquí tú amas la verdad lo íntimo, dice David, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ya ahora David no solo está pidiendo por que sea lavado, como lo encontramos en el versículo 2, ahora describe lo que ha de suceder en la acción de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. En otro salmo, David confiesa que todo este tiempo que ha endurecido su corazón, que ha tenido un corazón calloso, que ha sido obstinado en su forma de actuar y de proceder, que lo ha consumido el pecado, ha envejecido, sus huesos le duelen, ha estado enfermo. Y todo eso hace el pecado en nuestra vida. El que oculta el pecado no prosperará, más el que lo confiese se aparta alcanzará misericordia. Y la comunión ahora es restaurada. Miren algunas cosas que quiero resaltar de esto. Finalmente, lo más apreciado, lo de mayor valor, es finalmente restaurado. Y no es que Dios le va a devolver su hijo. No es que le va a devolver y lo va a rejuvenecer en el sentido de este año que ha perdido. No es bienes materiales. Es que Él vuelve a donde jamás tendría que haber salido. Donde jamás nosotros deberíamos dejar ese lugar tan importante. Esa valorización de la comunión con Dios que es ahora restaurado, lo más apreciado, lo de mayor valor es restaurado. Y hasta que no entendamos profundamente que nuestra relación con Dios es lo infaltable en nuestras vidas, lo de mayor valor y que no podemos vivir sin ello, no valoraremos, hasta entonces no valoraremos y cuidaremos como es debido en nuestra comunión con Dios. Hasta que no entiendo que este es el tesoro más grande que un ser humano y un hijo de Dios puede llegar a disfrutar y tener. Hasta que no entiendo eso. Que por ende debo de cuidarlo, que por ende debo de conservarlo, de que por ende debo de clamar al Señor y tomar estos pasos. No estaremos yendo en dirección correcta. No solo entendemos eso y David lo entiende, pero noten lo que dice aquí en versículo 6, hablando de restaurar la verdad y la sabiduría. Y dice, tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Y esto no quiere decir que Dios no ama la verdad pública predicada en su iglesia, como ahora. Esto no quiere decir que el Señor no amaba que el pueblo de Israel se sentara allí a escuchar o estuvieran parados por horas escuchando a los escribas y a otros leer y los sacerdotes leer la palabra de Dios. Esto no quiere decir eso.
Pero que eso no reemplaza la intimidad con Dios. Que eso no reemplaza que la verdad de Dios debe ser buscada en la intimidad de nuestra relación y nuestro corazón con Él. Y que es ahí en lo secreto que Él nos hace comprender de su gran sabiduría. Amén. ¿Te das cuenta de las cosas que nosotros perdemos cuando no cultivamos nuestra relación íntima con Él? Nos perdemos esas perlas, esos diamantes en bruto que encontramos cuando nosotros vamos a escudriñar y vamos a meditar en lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida cada día. Nos perdemos de los tesoros de esa intimidad de oración con el Señor. Y de que Él nos revele de su sabiduría. En ocasiones sabemos cómo aplicar Santiago capítulo 1, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago en cuanto a la sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él la dará. Y creemos que es como una fórmula, creemos que es como algo que vamos a tomar y ya lo tenemos. Pero si no tenemos intimidad con Él, si no le estamos buscando verdaderamente en cultivar y desarrollar esa intimidad con el Señor, Él no nos va a dar su sabiduría. Y no estoy diciendo en contra de lo que Santiago dice, todo lo contrario. Ustedes leen y estudian el libro de Santiago, y es el proverbio del Nuevo Testamento. Nos enseña cosas tan importantes y de esa intimidad misma con el Señor. Pero en esa intimidad Él va a revelar su sabiduría, nos va a purificar y nos va a hacer limpio. ¿Alguno de ustedes ha estado presencialmente en algún lugar donde hay nieve? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes han estado? Una de las cosas que nos resultaba muy difícil recorriendo unas iglesias en Estados Unidos en el invierno, en la parte del norte de Estados Unidos, donde hay 6 meses de nieve, frío, el último invierno que nosotros estuvimos viviendo ahí en el estado de Wisconsin, en el norte, cerca de la frontera con Canadá, llegó a haber 42 grados bajo cero. Frío tremendo. La primera nevazón, porque está del otro lado del hemisferio, la primera nevazón caía a mediados de noviembre y no se derretía generalmente hasta los principios de mayo. Y lo digo en referencia a esos días soleados, aún con un sol brillante. Una de las cosas más difíciles para manejar o para conducirse es porque el sol pega en esa nieve y si no usas lentes de sol apropiados, te es muy difícil porque refracta la luz tremendamente. Y simplemente una ilustración muy simple de lo que hace el Señor con nuestra vida cuando Él nos hace más blanco todavía que la nieve. Es incomprensible humanamente hablando, pero es la obra de Dios en nosotros, es la obra de su Hijo por nosotros en la cruz, es la obra de su Espíritu cambiando y transformando nuestras vidas. Y aquí no solo vemos esa restauración, esa limpieza, pero vemos también lo que allí estos versículos 8 al 12 nos dice, que es restaurado también lo que habíamos perdido cuando estábamos lejos del Señor. Miren lo que David pide: hazme oír gozo y alegría. Si él está pidiendo que el Señor le haga escuchar o le haga experimentar gozo y alegría, ¿saben por qué es? Porque no lo ha tenido todo este tiempo. Las cosas del mundo, los bienes materiales, pueden traer alegría momentánea, circunstancial, pero nada puede reemplazar el gozo verdadero de estar en comunión con el Señor.
Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí mismo Él reconoce lo que ha pasado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Un pasaje que nos gusta, y hay canciones hechas con este versículo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David está pidiendo esto? Porque lo había perdido. Porque lo había ensuciado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ustedes recordarán, teológicamente hablando, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se iba y se venía a la persona o la vida de aquellos que aún conocían a Dios. No así en el Nuevo Testamento. Amén. ¿De qué nos hemos librado? El Espíritu nos sella hasta el día de la redención y somos templo del Espíritu de Dios, pero no así en los tiempos del Antiguo Testamento. Y por eso David tiene que pedir eso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántas cosas nos robamos a nosotros mismos de lo que podemos disfrutar y gozarnos? De ese gozo verdadero, de una sonrisa que se expresa porque un corazón está contento y está en contentamiento con Dios y lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a pesar de que puedan haber situaciones difíciles. La comunión es restaurada, y ustedes pueden meditar y pensar en estas cosas. No tenemos el tiempo para hacerlo hoy día, pero quiero sí mostrarles por último, no solo repasando estos pasos, no solo que es necesario el clamor por la misericordia, la confesión genuina, y como vimos ahora, la comunión es luego entonces restaurada, pero también esto hace que haya continuidad al servicio. Si ustedes notan en este pasaje desde el 13 al final, hay en mi humilde entender, hay dos palabras que son claves que se repiten en estos versículos. Y es de la manera en que comienza el versículo 13. Entonces, y luego lo vemos también en el versículo 19. Entonces, ¿qué está diciendo David con esto? Que una vez que él clamó por la piedad de Dios, una vez que él confesó su pecado, una vez que ahora ha vuelto a la comunión con el Señor y es restaurada el beneficio de la comunión con Dios en su vida, ahora que él ha ganado fuerza, ahora que él ha quebrantado su corazón, ha sacado y arrancado el Señor los callos de su vida y su corazón, ahora que esto está en orden, entonces la continuidad del servicio puede seguir adelante. Entonces, noten con esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué gran desafío es esto, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos de examinarnos a nosotros mismos antes de ir a servir al Señor? Antes de ir a golpear la puerta de un hogar inconverso. Ve con un corazón arrepentido, ve con un corazón restaurado si es necesario. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿De quién creen ustedes estaba él pensando cuando dice y le pide al Señor, líbrame de los homicidios? De Urías mismo, muy probablemente. Cuando sangre fría él lo ha matado. Líbrame de los homicidios. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y yo estoy convencido de que no es que en este año tal vez David no tocó su arpa.
No es que en este año David tal vez no elevó una canción, una alabanza al Señor. No es que necesariamente tal vez él no oró, sino que cada vez que lo hizo con este mismo corazón, su alabanza, su adoración, su oración no fueron más allá del cielo raso de su casa. ¿Entiende lo que digo? Y a veces nosotros estamos pretendiendo que Dios nos escuche y obre en nosotros y nos bendiga, cuando no estamos dispuestos a inclinarnos delante de Él y clamar por su misericordia y por su gracia. Arrepentirnos y convertirnos verdaderamente al Señor. Miren si no lo que dice el versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son más bien estos: un espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Si lo ponemos históricamente en el lugar, es muy probable que David seguía ofreciendo sacrificios de holocausto en este tiempo que está apartado de Dios. Y Dios decía: lo aborrezco, no lo quiero, no lo recibo. ¿Por qué? Porque no podemos venir delante de Dios con un corazón así. Porque no puedo ofrecer nada al Señor que pueda yo agradarle si mi corazón es un corazón inclinado y rebelde. De eso Él no se importa cuando está en un corazón así. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Saben de lo que se da cuenta aquí David? Que todo este tiempo, por sus decisiones erróneas y por su pecado, ha puesto en riesgo a su pueblo. En medio de la guerra, si Israel en este momento no fue conquistado, solamente ha sido por la gracia de Dios, pero pudo él, como líder espiritual, como rey, haberlo puesto en un grave problema en Israel. Como sabemos que después lo fue cuando Absalón, su hijo, se rebela contra él. Y Dios le anunció que esto sucedería. Levanta los muros, no deja que esto suceda, le pidió al Señor. Hermano, a veces nosotros somos tan, no sé si la palabra es inocente o tan egoístas, que cuando estamos dispuestos a pecar y a desviarnos de Dios, no nos importa nada. A veces decimos, bueno, si Dios hace algo va a ser contra mí. Y ahí se cierra el círculo. Es el engaño más grande que a veces ocultamos. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia, nos afecta en nuestro testimonio, nos afecta en el barrio, nos afecta en el trabajo, nos afecta en todos lados. Alguien dijo: el pecado y las repercusiones del pecado son como una piedra que dejamos caer en el agua. Y que el impacto de esa piedra, allí luego vemos un primer círculo, luego otro círculo y otro círculo, son las ondas expansivas del peso de eso sobre el agua. Así es nuestro pecado muchas veces, si no tomamos carta en el asunto. Y miramos el último para terminar, el último entonces, después que pase todo esto, entonces te agradarán ahora sí los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Han observado bien la progresión?
Nosotros a veces nos gustaría comenzar con esto y ir para atrás, es imposible. Nos encanta que Dios se conforme con lo que le damos. Fue lindo ver a algunos de ustedes ofrecer las ofrendas que ofrecemos al Señor esta mañana. Pero Él está interesado que primeramente nos ofrezcamos a nosotros mismos en el altar. En el altar de la intimidad de nuestra relación personal. Eso no quiere decir que Él no acepte estas ofrendas, pero Él está más interesado en tu corazón y en el mío. Porque Él sabe que cuando Él hace esa obra en nosotros, abre sus ventanas de los cielos y nos bendice. Y nosotros podemos dar como Él quiere, como el dador alegre, dando las ofrendas y los diezmos al Señor. ¿Dónde está tu vida hoy? Son 4 C que tenemos que tener cuidado y llevar adelante nuestra vida: clamor, confesión, comunión y continuidad. Digno de meditar y pensar, hermanos. Lo digo en primer lugar a mí mismo. Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. ¿Hay algo que tengas que confesar al Señor? No livianamente, pero sinceramente delante de Él. ¿Hay algo que tú quieras venir delante del corazón, con un corazón sincero delante del Señor? Arrepentido, buscando por su misericordia, clamando por su gracia y por su piedad. Allí es donde comienza. ¿De qué manera hemos venido hoy aquí a la casa de Dios? ¿Y de qué manera queremos proseguir? No seamos simplemente oidores olvidadizos. Seamos más bien, como también dice Santiago, hacedores de su palabra. Te invito a inclinar nuestros rostros y luego le doy a Matías para cerrar, pero te invito a inclinar nuestros rostros delante del Señor, así donde estemos, en la intimidad de nuestro corazón. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, yo clamo al Señor y a ti en tu corazón te ruego, entrega tu corazón a Cristo. Arrepiéntete de ser pecador y pide a Él que te salve. Pero para aquellos que ya le conocemos, meditemos en esa pregunta que nos hemos hecho: ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿De qué manera hemos venido a su casa? Y si hay algo que confesar, si hay algo que debemos de arreglar, queremos tomarlo delante del Señor en confesión y arrepentimiento. Así que pasemos un momento de oración silenciosa. Después yo oro y pido a Matías que pase, por favor. Oremos. Oh Padre Celestial, Dios de toda misericordia, Dios de gracia, Dios de perdón. Tu bondad y tu perdón van más allá aún de tu justicia. Tú nos lo dejas saber en tu palabra y también lo experimentamos nosotros mismos. Y Padre, a ti clamamos en esta mañana que tú hagas una obra en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdóname por mi pecado. Padre, límpianos de toda maldad.
Renueva en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario. Que podamos salir de aquí con el deseo y con la decisión de tomar acción en nuestras vidas. Tal vez sea entender lo valioso que es la intimidad contigo y que esa intimidad se debe de cultivar. Padre, ayúdanos. Sigue obrando en nosotros, pedimos. Obra al despedirnos esta mañana, obra al ir a nuestros hogares. Continúa utilizando tu palabra a través de la obra de tu Espíritu en nosotros para transformarnos, para hacer de nosotros herramientas útiles para honra y gloria tuya. Te amamos, Señor, te damos gracias y te reconocemos que es nuestra culpa, no la tuya. No cuestionamos lo que tú haces, Señor, aun cuando no entendemos. Lo recibimos de ti, lo aceptamos y te adoramos. Gracias, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo. Amén.